¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar Manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Escuchas Radio La Clave 92.9. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la 92.9. Muy buenas noches. Pensar es clave, lunes 26 de marzo. Hoy día con el periodista y escritor Carlos Basso. Tal cual, claro. Que sería Carlos Bajo. Así es, efectivamente. Carlos Bajo. Claro, si lo dijéramos en italiano. Claro, en italiano sería Carlo Basso. Sí, bueno, en chileno sería Carlos Bajo. El apellido, digamos. Exactamente. ¿Cómo está don Carlos? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, pues gracias por aceptar la invitación a conversar. Encantado, te vas a Acabas de lanzar, no sé, ¿qué séptimo libro? ¿Cuántos libros llevas? De no ficción este es octavo. El octavo. Exacto. O sea, anduve cerca, picando ahí en el palo. Muy bien. Perfecto. Ahora, tú eres periodista de formación. Yo soy periodista, ¿Y dónde estudiaste? ¿En el sur? En la Universidad de Concepción. Ya, y sigues trabajando ahí haciendo clases. Así es. Perfecto. Así es. Este libro, el último libro tuyo, que es La Conexión Chilena. Así es. Asumimos que, por supuesto, hace una cita al French Connection. Evidentemente, es una alusión a The French. Vamos a conversar del libro, sí, pero quiero que nos peguemos una recorrida por tu trabajo. Bueno, encantado. A ver, ¿cómo partió esto del periodismo investigativo? Porque tú ya has hecho muchas de estas investigaciones. Yo empecé trabajando como periodista hace 23 años más o menos. Ya, no es tanto. Unos chiquillos. No es tanto, sí, es que lo que pasa es que cuando uno se va poniendo viejo encuentra que 23 años no es tanto. No, es una pasada, ¿no? Claro, es un rato, es una parte, importante. O sea, no, empecé un poquito antes. Pero fíjate que hace 23 años más o menos empecé como periodista policiaco. Y me tocaron muchísimos casos, muchísimos temas de mucha connotación. Y temas que exigían investigación, que exigían contacto continuo con fuentes, acceso a documentación y cosas de ese tipo. Wow. Desde el caso Matute, Colonia Dignidad, temas que tenían que ver con el Frente Patriótico y cosas de ese tipo. Me tocó, digamos, porque estaba ahí. Ya. Entonces, o sea, tocaste tres que son impresionantes. Digamos. El caso Matute, que... Exacto. Perdón mi falta de cultura... De contingencia, pero hasta el momento eso no está resuelto. No tiene ninguna. Perfecto. Y lo que han informado, yo es un tema que no sigo hace años ya, pero lo que han informado distintos medios en estos últimos días es que eso termina sin detenciones. Que en todo caso es una cuestión que sabíamos hace muchos años. ¿No? Sí. Luego dijiste... Dignidad, Colonia Dignidad, pucha, ¿para qué decir? O sea, podríamos estar toda la noche. Ya, perfecto. Es una invitación no muy seductora. Bueno, estar toda la noche. Estar toda la noche con un tema así, que lo encuentro una locura. Sí. Y luego dijiste un tercero. Temas que tenían que ver básicamente con subversión, me tocó cubrí mucho un caso que hubo en una ciudad muy pequeña que es Curanilahue, que fue el homicidio de llamémoslo comandante del Frente Patriótico, que estaba supuestamente involucrado en el caso Guzmán, que estaba involucrado con la oficina, que tenía conexiones. Y cuando tú dices supuestamente es porque nunca se esclareció. Supuestamente porque pasaban cosas muy exóticas en ese tipo de casos, en esas investigaciones, y además en todos estos casos donde estaba metido este organismo de inteligencia que existía en aquella época que se llamaba la oficina, todo era sumamente ambiguo, sumamente oscuro. Entonces aparecían testigos, desaparecían testigos, aparecían versiones, aparecían pruebas, y nunca se supo bien a esta persona que fue asesinada en esa ocasión. Se lo acusó de ser un espía, un infiltrado de esta entidad llamada la oficina, y eso nunca se probó. Se lo acusó de estar metido en el caso humano. Y cuando tú eres periodista investigativo es como en las películas. No, yo creo que es bastante menos romántico. Menos romántico. Sí, sin duda. Sí, efectivamente hay situaciones en que te ponen
te ponen, digamos, algunas dificultades extras, ¿no? Pero son cuestiones consustanciales a esto, que te amenacen, que te insulten y cuestiones, ¿no? Que te amenacen y que te insulten. Sí, bueno, pues yo no conozco ningún periodista que se dedique a este tipo de cosas que no haya pasado situaciones de ese tipo. ¡Wow! Ahora, vamos revisando algunos de esos 8 libros. El primero fue La CIA en Chile. O sea, no es el primero, pero me parece que en tu lista sí, y es un texto... ¿Cómo? ¿No es el primero cronológicamente? No, pero da lo mismo, es un texto súper interesante. Eso te iba a decir. Modestamente. No, es que eso te iba a decir, claro que lo es, porque en rigor me gustaría que lo abriéramos un poco. Sí, encantado. Porque en el fondo tú ahí tocas de alguna manera el vínculo, en algunos casos bastante estrecho, que tuvo la CIA con el destino de asumiendo los últimos 50 años de este país, ¿no? Sí, pero fíjate que hay cosas que son súper interesantes de entender ahí. Nosotros habitualmente cuando hay alguna intervención estadounidense en algún hecho destacado en este país o en casi todos los países, uno dice, fue la CIA. Y la CIA no es la única agencia de inteligencia que hay y en Estados Unidos hay otras que actúan también y que han actuado muy, muy, muy contundentemente en este país, especialmente la DIA. DIA. Defense Intelligence Agency, la agencia de inteligencia de la defensa, que es la entidad de inteligencia del Pentágono, del Ministerio de Defensa estadounidense, ¿no? Ellos son los que tuvieron mayor injerencia en el tema del golpe de Estado. Exacto, que está muy bien informado. Ese es un tema que yo soy una especie de lector. Con Tomás. Sí, pero sin insultarme, por favor. No, para mí sin garabatos, idealmente. Eres un contumaz, eres muy bueno eso. No, sí te entiendo perfecto. Oye, es una broma. Sí, efectivamente, la DIA ha tenido... La DIA. La DIA, de hecho es medio impopular cuando uno dice esto. Mira, sabes que el golpe del 73 no fue la CIA, sino que fue la DIA. Y dice, no, pero ¿cómo la CIA? Claro. La CIA está satanizada, ¿no? Sí. Y uno también, en este texto, por ejemplo, aparecen antecedentes que son súper inéditos, pese a que son públicos. Todos estos documentos desclasificados están a disposición tuya, mía, de quien sea, en la web. Perfecto. Pero claro, se necesita algún ocioso que tenga tiempo suficiente para leer y procesar todo esto. O algún periodista que esté escribiendo un libro. Con eso eso me refería con un ocioso, ¿no? Y ahí aparecen antecedentes que son, entre comillas, bastante humanos, porque, por ejemplo, cuando se ordena desde Washington en septiembre de 1970 un golpe de Estado para evitar que Allende asumiese, el jefe de la CIA en Santiago se opone. Y se genera toda una fricción que nosotros nunca conocimos hasta que aparecen estos documentos. O sea, pero es así de contundente. Antes de que asumiera Allende ya había... Bueno, eso es una historia conocida, porque esa es la historia que culmina con el asesinato del general Schneider, ¿no? Eso comienza cuando Agustín Edwards viaja a Estados Unidos. Bueno, la CIA obviamente estaba preocupada de Chile. Agustín Edwards Eastman, fallecido, ¿no es cierto? Sí. Ya fallecido. El viaje a Estados Unidos se junta con el director de la CIA, se junta con... Bueno, hay un personaje que media aquí que es un muy buen amigo que tenía don Agustín Edwards en Estados Unidos, que es el presidente de PepsiCo, ¿no? Que a su vez había sido uno de los más importantes financistas en la campaña presidencial de Nixon. Entonces, este personaje le genera el contacto con todos los personajes de alto nivel que necesitaban Estados Unidos, entre ellos el presidente de la CIA, o sea, el director de la CIA, y finalmente esto llega a la mesa del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos dice, ok, tenemos que hacer lo que sea. No seamos ingenuos, no es solamente porque Agustín Edwards haya ido a Estados Unidos que Nixon ordena esto, pero sí es un detonante. Entonces en ese momento Nixon dice, ok, evitemos, como sea, que Allende asuma. Entonces designan una fuerza de tareas, ponen de jefe de esa fuerza de tareas a un personaje que, si tenemos tiempo te voy a contar de él, que se llama David Phillips, y le dicen al jefe de la CIA acá en Santiago, que tenía su oficina ahí muy cerquita en La Moneda en ese tiempo, le dicen, ya, usted hace esto. O sea, usted organice un golpe. Y este personaje dice, no. Entonces dice, un momento, estamos diciendo que tú tienes que hacer esto. No. Y se pone en una posición negativa, básicamente porque la apreciación, fíjate lo importante que es esto, la apreciación... Gringo este señor. Un gringo de extrema derecha, pero un gallo muy profesional. ¿Ya? Entonces este tipo dice, la apreciación que tengo yo es que no están esas condiciones acá. O sea, Chile no hay condiciones para un golpe de Estado.
Allende no va a ser, usa un concepto que dice, esto no va a ser una dictadura castrocomunista como ustedes piensan allá en Estados Unidos, aquí los empresarios van a seguir haciendo negocios, etcétera. Tiene una visión bastante más moderada, diciendo que él no sentía ninguna simpatía hacia Allende. Ya, cerquita del micrófono. Sí, perdón. No tenía, es que no te veo. Sí, es que si querís te voy a poner bien el micrófono. Ya, ahí sí, te pasaste. Ahí. No tenía ninguna simpatía hacia Allende, pero pese a eso, su comprensión de la situación le dice esto no es posible. Y se opone a tal punto que el 7 de octubre, no te olvides que Schneider es atacado el 22 de octubre, y el 24 de octubre de ese año es cuando se celebra la sesión del Congreso, donde se tenía que decidir qué pasaba con Allende. El 7 de octubre es llamado a Estados Unidos, este agente de la CIA, y le dicen, ¿sabe qué? Termine esta cuestión, bueno. Ya está bueno, haga lo que le estamos diciendo. Entonces dice, ok, perfecto. Llega a Santiago y manda un documento así diciendo, no, esto no se puede. ¿Qué hacen en ese momento? Entonces dicen, ¿saben qué? Con Heckscher, que en el apellido este gallo, con Heckscher no podemos No se puede seguir trabajando. No se puede seguir trabajando, así que venga el hombre de la DIA en Santiago. Y es la DIA, el Departamento de Inteligencia. Que esos deben ser brígidos. Son tipos extremadamente preparados. De hecho, los documentos de la DIA, los escasos documentos que se han desclasificado en la DIA, yo te diría que son mucho más detallados que los de la CIA. Ya. Son expertos militares con mucha preparación. Y la DIA entonces es la que asume la negociación que había con estos grupos de extrema derecha que culminan con el asesinato de Schneider. De hecho, es el jefe de la DIA en Santiago, que se llama Paul Wimmert, quien entrega las armas que mandan de Estados Unidos, que son las armas que se usan después en el atentado en contra de Schneider. Entonces, ahí uno va viendo, cuando uno va leyendo esto, claro, el título es la CIA en Chile, pero la verdad es que es la CIA, es el FBI en Chile, es la DIA, es el Departamento de Estado, es todo el compaginado de actuación. Ahora, que tienen. ¿Cómo un país, después de todo esto, sigue teniendo ciertos niveles de credibilidad en condiciones de que sus propias agencias de inteligencia están comprometidas en asesinatos? Bueno, fíjate que eso... Pero te fijas, es brutal, o sea... Sí, eso es así. Y de hecho, en el asesinato de Schneider hay una investigación interna que se hace en la misma CIA. ¿Ya? Porque la CIA no tiene permitido asesinar a un comandante en jefe de un país extranjero. Esperémoslo. No, sí, efectivamente no es así. O sea, y de hecho hay una investigación interna que se hace, ¿no es cierto? Donde... Cuando tú dices no tiene permitido ascenar a un comandante de las leyes que conocemos, no. Ahora, si hay alguna... Si no era comandante, es distinto. No, yo no creo que haya una especificación de ese tipo. Ya. Lo que te estoy diciendo es que en definitiva, dentro de la legislación estadounidense, por lo menos desde la que es pública, ninguna agencia de inteligencia ni ningún organismo tiene permitido matar. Ahora, distinto, ¿no es cierto?, es que bajo determinadas condiciones el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, emita una orden ejecutiva que les autorice excepcionalmente alguna cosa de ese tipo. De hecho, las investigaciones internas que ha hecho la CIA sobre distintos asesinatos políticos que cometió, entre ellos el de Schneider, el de Patricio Lumumba y otros, ¿no es cierto?, llegan a la conclusión de que actuaron, están limitándose, excediendo las atribuciones. Ahora, en el asesinato de Schneider no hay ningún estadounidense que dispare. Ellos son los que orquestan esto como un secuestro, que es una idea bastante estúpida, ¿no? Y son quienes pasan las armas que se usan. Ya. Ahora, pese a eso, ¿no es cierto?, la CIA, tú me preguntabas su credibilidad. Lo mismo que todos los organismos de inteligencia del mundo, está supeditado al Congreso, está supeditado a distintas cosas. ¿Por qué la CIA no actúa del mismo modo que actuó en 1970, en 1973 acá? Es porque estaban en una situación muy delicada, muy acuciante, ¿verdad? En 1973 la CIA ya había tenido 3 directores. O sea, echan al que estaba en 1970, al principio de 1973, y después vienen 2 más. Estaba sometida a investigaciones en el Congreso muy complejas para ellos, y además ya en 1972 un viejo y gran periodista estadounidense, Jack Anderson, había denunciado en el New York Times, en su columna, ¿no es cierto?, el financiamiento de la AT&T, la antigua compañía telefónica que hay en este país, ¿no es cierto?, el financiamiento de la AT&T a distintas actividades en contra del gobierno de Allende y su vinculación con la CIA, porque actuaban en conjunto. Entonces, la verdad es que la CIA estaba en un pésimo pie en 1973.
1973. Ahora, eso no significa que no participase. Ellos avisan, ellos están viendo, ellos tenían antecedentes de que venía este golpe. Pero los únicos antecedentes concretos de alguna participación de agentes estadounidenses en el golpe tiene que ver básicamente con lo que sucede en Valparaíso y con la ubicación de buques, ¿no es cierto?, estadounidenses ahí, y que son los antecedentes que por equivocación le entregan a Charles Holman y que inciden en su desaparición después. Ahí está Eso es, pues. ¡Wow! A él... O sea, ese es uno de tus libros que se llama La CIA en Chile. Sí, ahora, lo de Holman en todo caso está contado con detalle porque está en función de otro caso. En la conexión chilena. En la conexión chilena, exacto. Perfecto. No, además aquí aparece, no sé, Serrano en este libro, aparece una serie de gente que vamos a llegar a la conexión chilena de Carlos Basso, estas historias de espías, ¿cierto? De Editorial Aguilar. Ahora, yo quiero seguir revisando. Por ejemplo, tú tienes uno que es La América Nazi. Eso lo hice con un muy buen amigo que ya falleció. Ahora, que yo tengo amigos que son estudiosos, que me aseguran con una soltura increíble de que Hitler efectivamente terminó sus días en Argentina. No, eso es falso. Ya, a ver, explícame. Es una historia de ficción fantástica. A mí me encanta la ficción y también escribo ficción, pero no, eso no es verdad. No es verdad. No, desde ningún punto de vista. Eso es una fantasía que se ha reiterado. Alucinatoria. Y que ha sido. Sí, o sea, lo que pasa es que cuando tú haces un análisis muy básico de algunos antecedentes, puedes llegar a conclusiones equivocadas como esa. Las historias de Hitler, por ejemplo, te dicen. Y hay mucha gente, a mí me han invitado en distintas ocasiones a participar en programas de History Channel sobre buscando a Hitler. Y me he negado en todas las ocasiones porque no tienen ninguna seriedad. Y no tienen ninguna seriedad porque una vez uno de estos productores que me llamó de Argentina, me dice, pero me dice, sí, están los documentos del FBI. Los documentos del FBI no dicen que Hitler esté vivo. Si tú llamas al FBI, tú mismo hoy día, hagamos el ejercicio, pescas tu teléfono, llamas a la Embajada de Santiago, comuníqueme con el agregado legal, que es el eufemismo con el cual se denomina el jefe del FBI en las oficinas de todo el mundo, en las embajadas de todo el mundo, y le dices, mira, ¿sabes que vi a Adolf caminando en el Paseo Humada a las 5:30, lleva una bolsa un smoking y un pingüino en su mano? Perfecto. ¿Sabes qué hacen esa gente después de que tú llames? Va a hacer un informe escrito donde va a decir que llamó una persona NN y dijo esto. Y todo eso va quedando archivado. Obvio, hasta los disparates más absurdos que se dicen a estas agencias quedan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen estas desclasificaciones, dicen, desclasificaron un documento de que Hitler lo vieron en Mendoza, lo vieron en Bariloche, lo vieron en Uspallata, lo vieron en no sé dónde. Sí, mucha gente. Pero dijo, no se sabe el nivel de credibilidad. No, pero si es cosa que tú veas los mismos documentos y en la mayoría de esos documentos abajo dicen que esto está descartado, que esto es absurdo, qué sé yo. Entonces, claro, si tú te quedas con la superficie de esas cosas, sí, hay documentos de la CIA. Ahora, pero de que los nazis efectivamente muchos llegaron a América Latina. Por supuesto, lo que pasa es que justamente la historia de la fuga del máximo líder que tuvo el nazismo cobra cierta verosimilitud porque hay antecedentes. A Hitler. Lo mismo que tú me mencionabas. Cobra verosimilitud en función de que efectivamente vino una cantidad gigantesca de nazis a todos estos países. Ahora, un dato. En términos proporcionales, el país que más prófugos nazis recibió, adivina cuál fue. Chile. Llegaron más en cantidad a Argentina y Brasil. Pero proporcionalmente, según los cálculos de la Fiscalía de Hamburgo, la mayor cantidad de nazis llegaron a este país. Y me tinca que vinieron aquí a la colonia Dignidad. Yo tengo antecedentes. Mira, ¡qué horror! Fíjate que hay antecedentes. Eso es como sacarse el loto, pero al revés. Hay antecedentes que yo entrevisté gente de la colonia que me dice que inequívocamente Walter Rauf, que es uno de los prófugos, quizás el más importante que llegó a Chile, o sea, no quizás, el más importante, definitivamente. Walter Rauf. Que él llegaba a la colonia y en particular esto nace a consecuencia de que entre la documentación judicial que hay de los casos de colonia hay un documento que es muy, muy llamativo, que incauta investigaciones en el año 2005 en Bulnes, en el sitio, en el fondo que ellos tienen ahí. Cuando encuentran además armamento, los archivos de inteligencia y todo eso. Perfecto. En medio de todo eso encuentran un documento mecanografiado, que son como 28 páginas más o menos, que está escrito en alemán, que tiene unos diagramas hechos a mano,
Y cuando se traduce ese documento, son las anotaciones de un curso de inteligencia que se dicta para oficiales y suboficiales de la DINA dentro de la colonia. O sea, a la gente de la DINA, ¿no es cierto?, la llevan a ser instruida en inteligencia, y eso nos lleva a otro tema. La llevan a ser instruida en inteligencia en la colonia DINA. O sea, no es la DINA la que le enseña inteligencia a los alemanes, sino que es así. Y quien hace este curso, quien instruye, es un ex oficial alemán. Eso queda en evidencia en el contexto cuando tú lees los ejemplos que hace, qué sé yo. Y hay un montón de detallitos que van apareciendo ahí que uno va entendiendo quién es. O sea, yo no lo sabía inicialmente, pero cuando les pregunto quién es este personaje que se identifica como Lindes en una investigación que hay, tenía varios apodos. Había uno que era Minte, otro Linde, cambiaba según la fonética de quien escuchaba, me imagino. Pero en definitiva, cuando les pregunto quién es este, no, ese es Walter. Eso no hay ninguna duda. ¿Qué Walter? Walter Auf. Entonces, con ese acento, Entonces, pero sin ningún asomo de asombro ni nada. Entonces le digo, pero ¿cómo están seguros? Pero absolutamente, se me pasaba metido en la colonia. En la investigación que hace el juez Cepeda, que es el juez especial que investigó todos estos casos, llega a una conclusión distinta. Llega a la conclusión de que ese personaje que enseña técnicas de inteligencia era un ex nazi también que se llamaba Elmar Krieg, que vivía en Concepción. Pero yo entrevisté gente que conoció a Krieg. Krieg no tenía pizca idea de inteligencia. Efectivamente había sido en el ejército, había sido de la Wehrmacht, pero había sido un soldado en la Wehrmacht. No tenía los conocimientos especializados que sí tenía supuestamente nuestra. Ahora, pero otros altísimos mandos también llegaron a Argentina. Por ejemplo, alguno de los súper famosos, Goebbels o alguno de ellos, no. Si no llegó ningún. Himmler, no. No, tampoco. Ahora, Himmler sí tenía inversiones en este país. Himmler. Sí. Hay un documento desclasificado británico donde están los movimientos de plata. Fíjate, y es un documento de 1939. O sea, esta cuestión todavía no está allá. Los británicos ya le tenían echado el ojo a todos ellos, ¿no? Entonces hay un documento de la inteligencia británica donde ponen todos los movimientos de plata en las inversiones que tienen en distintas partes los jefes del partido nazi. Y aparecen en los bancos, los montos, etcétera. Y aparece la mención de que Himmler mueve plata en América Latina a través de un broker que estaba ubicado en Chile, que se llamaba Franz Holzhausen. He pasado años buscando Holzhausen y no me aparece en ninguna parte. Entonces el nombre Holzhausen es nada menos el nombre del diseñador de Tesla. Exacto. Franz von Holzhausen. Exacto, pero este Holzhausen no, en aquella época. Casa de madera. Sí, no, en aquella época no aparece, digamos, no está en los listados del partido nazi ni ninguna cosa. Así que no sabemos más detalles. Pero es un tipo que se movía acá en Chile, según ese documento del MI6. Impresionante. Estamos conversando con Carlos Basso, justamente de este periodismo investigativo, este periodismo de investigación que él ha llevado a cabo en todos sus libros, la CIA en Chile, América Nazi, Chile Top Secret, en fin, editados por Aguilar, ¿no? Así es. Por ejemplo, algunas novelas, Desaparición, Concepción, Código Chile, Código América, editados por Suma, ¿no? Por editorial Suma. Y este que es Aguilar también, La Conexión Chilena, que vamos a conversar a la vuelta de esta pequeñísima pausa con Carlos Basso. Vueltas preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas de la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no puedo seguir. Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino.
1500 vueltas preguntándome qué hacer. Me bajeo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni unas coordenadas, ni una brújula que diga dónde ir. Oh no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave en la 92.9. Oye, eficiencia versus eficacia. ¿Qué me quieres preguntar? Yo soy feo, tú eres feo. No, tú eres muy feo, Felipe, no. Te lo habíamos querido decir antes. Y te digo por qué no. Porque yo he conquistado a las mujeres más lindas. Pero es que porque las conquistáis, porque eres eficaz. ¡Bien, maestro! ¡Adelante! ¡Aplicaste bien el concepto! Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Usted es eficaz si escucha este programa. Por ejemplo. Puede ser eficiente que escuche otro programa, pero esto es eficaz. Exactamente. Esta es la manera más corta de entender su existencia. Es el mejor camino para entender su existencia. No es el camino. ¡Alabado seas! De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Gran estreno, se parte con una victoria, el nuevo proceso de rueda, así que vamos con todo para este martes. Sí, vamos a comer pescado otra vez. Vamos a comer pescado. Pero si ya estuviste con nosotros en Suecia. Y repetimos la cábala. ¿Vais de nuevo tú? Y vamos a comer pescado. Pescado, ostras, marisco, ostiones. Desde las ostras de azúcar, pero ahora con los dinamarqueses, como se dice. No, daneses, por gato. Perfecto. Franco Larra, Chamagó. Sí. Mardonado. Paulsen. Sí. Y vuelve Amatore. Vuelve. Francesco. Oye, y no tenéis que estar preocupados de la selección de España. ¿Qué tenéis que estar preocupados de Chile? No, yo soy chileno y voy a darle con toda Dinamarca. Recuerda, Cónclave Deportivo en la cancha, cónclave de elecciones para Dinamarca, Chile, Dinamarca. Mañana desde las 12 y no paramos. No paramos, señor, oiga. Recuerde, Dinamarca, Chile, Dinamarca. Por el cónclave de selección de tu radio La Clave. ¿Te acuerdas cuando tenías 5 años y emprendiste vendiendo juguitos en el barrio? Ahí estaba ella, lista para ayudarte. Porque tu negocio se hace grande cuando tienes una buena compañía. En Entel Empresas te acompañamos con la tecnología que necesitas. Nueva plataforma virtual Empresas. Internet fibra óptica hasta 300 megas con velocidad simétrica para que subas y bajes archivos a la misma velocidad. Y únicos con telefonía fija avanzada con minutos ilimitados. Contrátalo desde 34.800 pesos masiva mensuales por 12 meses. Arma planes a tu medida en entel.cl/plataforma virtual. Entel Empresas. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave en la 92.9. Estamos en la segunda parte del Pensar es clave, conversando con Carlos Basso. Y vamos a hablar de este nuevo libro, La Conexión Chilena, Historias de Espías, de la editorial Aguilar. ¿Cuándo partes con este libro, Carlos? Chutas, no hay una fecha exacta, porque es básicamente un trabajo que es un continuo. Es un continuo. No hay una. Empezamos, digamos, el trabajo, yo diría como a mediados del año pasado,
mayo del año pasado, digamos, empezamos a dar forma, pero hay muchos textos de estos, o no muchos, pero la mitad más o menos, de estos textos que se habían publicado en distintos medios antes y que son trabajos que, como te digo, van cambiando, se van afinando en función de antecedentes nuevos que uno va conociendo. Hay datos aquí, hay un caso, por ejemplo, del jefe del espionaje nazi, Canaris, que es un personaje fascinante, y que yo llevo años escribiendo sobre pero cada día hay más antecedentes nuevos, pues. Ahora, cada día sabemos más cosas. A mí me sorprende porque esto que uno podría pensar, la conexión chilena, uno dice, ¿desde cuándo empieza? Aquí aparece desde Arturo Prat. Bueno, ahí tienes un caso, ¿no es cierto? Que a ver, ¿dónde empieza esta historia de la conexión chilena? Bueno, tú mismo lo acabas de decir, no comienza con Prat. Y comienza con Prat porque la historia de Prat como espía es fascinante, ¿verdad? Y te da cuenta además de una personalidad extremadamente compleja y de una personalidad y de una serie de acciones que permiten entender por qué este capitán termina después saltando al abordaje el 21 de mayo. Cuando no sé si te pasó eso, cuando uno está en sexto básico, un séptimo básico, y te cuentan la historia de Prat y que saltó, es una cosa sin contexto. Claro. En función de ¿por qué hace eso? Bueno, aquí yo creo que con esta historia uno puede entender un poco la mentalidad que tenía, la sangre fría, el coraje que tenía Prat, y yo creo que eso lo hace mucho más heroico todavía, porque, te insisto, aquí hay un contexto. Esto meses antes de Iquique, a fines de 1878, y además hay una cuestión súper cinematográfica, ¿no? El presidente del país lo llama a su oficina, le manda un telegrama a Valparaíso, lo llama el intendente de Valparaíso, le dice: usted tiene que presentarse mañana en las oficinas del presidente. Es así como una película yankee clase, no sé, Z, ¿no? Maravillosa. Y viaja a Santiago. Entonces, ¿sabes cuánto tiempo se demoraba el viaje a Santiago en ese tiempo? Unas 8 horas. Efectivamente. Se manda un viaje espantoso. Claro. No sé, caché que no leíste. Se manda un viaje espantoso, llega acá, va a visitar a una tía haciendo tiempo para llegar a una moneda, ¿no es cierto? Y finalmente se presenta ante el presidente Aníbal Pinto, y Pinto le dice: mire, tenemos la siguiente situación, usted sabe la situación que tenemos limítrofe, en ese momento estaban en conflicto por la Patagonia. Necesitamos que usted se vaya a Montevideo, que se base en Montevideo, y de ahí se mueva hacia Buenos Aires y consiga todos estos datos. Aparecen 2 ministros que le dicen: mire, necesitamos saber cuántos buques operativos tiene Argentina, cuántos hombres, qué tipo de armas, de qué tamaño, la potencia, cuántos caballos tiene el ejército, todo. Y Prat dice: ok, ¿cuándo me voy? Su esposa estaba embarazada, está esperando su tercer hijo, que nacía unas semanas después de eso, pero Prat dice, te insisto, ahí ya uno va viendo el sentido de la misión, ¿no? Dice: ok, bueno, además no está llamando el presidente del país, no es cualquier paisano, digamos, que le está pidiendo eso. Y le dicen: ¿sabe qué? Y necesitamos que usted escoja o invente un seudónimo, una chapa. Y ahí Prat dice: no, eso no. ¿Por qué no? No, dice: yo puedo hacer esto perfectamente bien sin cambiar mi identidad. ¡Wow! Y ¡wow! Porque fíjate que él viaja con su nombre, viaja con su profesión, obviamente omite el hecho de que es oficial de la Armada de este país, pero viaja con su nombre, viaja contando que es abogado. Inventan una justificación para el viaje, él dice que va en camino a Europa y por eso tiene que hacer tiempo entre Montevideo y Buenos Aires, está esperando un buque. Y se hace conocido en distintos circuitos de Buenos Aires, incluso en algún momento lo llegan a conocer el presidente de Argentina, pero sí, pero el presidente justo tenía que salir y se cruzan hacia la pasada, pero se convierte en un personaje muy conocido, estuvo casi 2 meses en esta misión, se hizo un montón de amigos y usando esa técnica, no una técnica de tipo espía cinematográfica, sino que siendo una persona empática, amable, culto, llegó a todos lados y consiguió absolutamente todos los datos que se necesitaban y más. Hasta lo llevaron de visita a los arsenales del ejército argentino, que estaban ubicados además en una zona que hoy día es muy céntrica en Buenos Aires, al lado de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está antiguamente esto. Y Prat llega con todos los datos, pero absolutamente todos, no le faltó ninguno. ¡Wow! Entonces, tú sabes, y en ese momento, fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Según los documentos que yo vi, los antecedentes de la época, en ese momento Buenos Aires tenía 70.000 habitantes. Un pueblito pequeñito. 70.000 habitantes. Sí, hoy día tiene 15 millones, ¿no? Una cuestión gigante. 70.000 habitantes.
Y se calculaba que había muy pocos chilenos, porque además había una chilenofobia gigantesca en ese momento. Ya. Y él va diciendo que es chileno con su nombre, su apellido, que es abogado, conoce a toda esta gente, vence toda esta chilenofobia y unas 2 o 3 semanas después de que vuelve a Chile lo denuncian públicamente que era un espía. Entonces, ahí uno entiende, bueno, este tipo tenía unos cojones del tamaño de un buque, ¿no es cierto? Literalmente. Literalmente, o sea, no hay ninguna, no encuentro una forma distinta de expresarlo. De expresar esto. Perfecto. Porque él sabe que si es encontrado en un acto de espionaje allá, es ejecutado de inmediato, o sea, no habrían dudado, no sé, ni 5 minutos en eso. Pero él sabe, y sacas la cuenta, en definitiva es lo mismo que pasa después en Iquique. O sea, él sabe que está saltando a la muerte. Exacto. Y no tiene... No escatima. En algún sentido hay una especie de desprecio hacia su propia vida. Y eso es lo que lo convierte en un héroe, ¿no? Porque yo creo que todos nosotros puestos en esa situación, claro. que salte, no, negociemos. Llégueme detenido. Claro, está bien, negociemos, exacto, veamos. Exacto. Oye, espérate, a ver, y así parte este libro. Comienza con eso. Comienza con ese. Ahora, ¿y qué otros personajes? Bueno, tú me hablabas de Wilhelm Canaris. Claro, Miguel Serrano. Sí, otro personaje. ¿Cómo es la cosa? ¿Hay algún vínculo entre Canaris y Serrano? No, por favor. Ninguno. Ninguno. Y yo creo que son 2 personajes totalmente... Viste que yo hago una pregunta con una suspicacia. Lógico. Además de que no hay coincidencia en términos de fechas. ¿Ya? Son 2 personajes muy distintos. Y yo creo que no le haces ningún favor a Canaris vinculándolo con Serrano, de partida. Yo pensé que me iba a decir al revés. No. ¿Ya? No, Canaris es un personaje fue un personaje extremadamente complejo. ¿Ya? Muy vinculado a este país, ¿no es cierto? Almirante. Claro, pero no te olvides que él comienza siendo subteniente en el buque de Dresden y ya en 1908 él pasa varios meses acá en Chile, en un viaje que hace el buque, aprende español, manejaba el español perfecto con acento chileno. De hecho, la gente pensaba, él cuando escapa después de la Quiriquina, después del desastre de Dresden, huye con un pasaporte chileno. Y él no llega a Alemania con ese pasaporte y nunca tuvo ningún inconveniente. Y de hecho se supone que lo siguió usando muchos años después. No te puedo creer. El tipo hablaba un español perfecto, no tenía aspecto germano tampoco, tenía aspecto latino, era descendiente de griegos, italianos. Y fue un personaje que cuando llega a la jefatura máxima del Abwehr, el aparataje de inteligencia germano-militar, infesta el mundo de espías. El aparataje de espionaje más grande de que se sepa. Puede que haya más que no hayamos conocido, pero él llena de espías, llena este país de espías, llena de Argentina de espías. Acá son desbaratadas dos anillos, como les denominaban, 2 anillos de espionaje gigantescos en 1942, 1944, después de desbaratar un equipo de sabotaje que tenía. Todo eso armado por Canaris. Todo eso. Él diseña esto desde Alemania y lo implementa en distintos países del mundo. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que estaba haciendo eso, por eso te digo que no le hace ningún favor. Perfecto, estamos hablando de un personaje. Al mismo tiempo que está haciendo eso, él levanta, y esto lo sabemos desde hace un año, en función de los últimos documentos que él ha puesto a disposición sobre este tema, él inventa una estructura que se denominaba la Canaris Org, la organización Canaris, que estaba dedicada a matar a todos los líderes del nazismo, porque ese era su objetivo. Entonces, siendo que él era nazi. En origen. Él nunca se definió como nazi. ¿Ya? De hecho, hay dudas y hay mucha controversia sobre si firmó o no por el partido nazi. La mayoría de los historiadores dicen que no. Hay otros que dicen que sí. Pero él tampoco tenía ninguna simpatía. Fíjate que hay una cuestión que me imagino que tú conoces el concepto. Él formaba parte en Alemania de lo que se denominan los Junkers. Sí. ¿No? ¿Cierto? La clase alta, aristocrática, gente muy acomodada. Él venía de ahí. Y se les llamaba Junkers porque todos tenían calefón. Ya, perdón, no pude evitar hacer una broma tonta. Bueno, había aviones del mismo... Exactamente. Pero esto estaba bueno. Oye, los Junkers odiaban a los nazis. Claro. Pues los nazis eran populistas, demagógicos. Eran nacionalsocialistas. Pues. Y esta era una élite
más bien oligárquica, si queremos decirlo, ¿no? Que por supuesto le producía todo tipo de urticaria, esta gente populista que andaba cobrando, ¿cierto? En fin, ya, perfecto. Bueno, entonces, digamos, desde la base, esta cuestión del nazismo como, no le gustaba mucho. Una cosa así como una picazón, ¿no? Ya. Pero pese a eso, él siguió trabajando él siguió funcionando en su ámbito, digamos. En su clave. Y cuando Hitler tiene que nombrar a un jefe de Abwehr, bueno, el tipo más capacitado que tenía a mano era Canaris. No había, Wilhelm Canaris. Llega casi por una cuestión de osmosis al puesto que llega. Y en ese momento empieza a complotar en contra de su jefe. O sea, un gallo brillante. Sí, absolutamente. Hay una historia que yo cuento ahí de cuando en un momento el agregado naval chileno, Alfredo Hoffman, en 1939. ¿Ya? Entonces, le pregunta si es posible. Canaris lo atiende muy bien, le dice, pucha, yo estoy muy agradecido a su país. Cuando yo estuve preso en la isla Quiriquina, en las colonias alemanas de Osorno, de Concepción, me ayudaron a escapar. Llegué a Argentina y ahí también me ayudaron, qué sé yo, lo que usted necesite, dígame, Alfredo, Herr Hoffman. Herr Hoffman, ¿en qué lo puedo ayudar yo? Y Herr Hoffman llega y le dice, pucha, mira, usted en la flota naval alemana está haciendo maniobras en el Báltico. Me encantaría asistir a ver esas maniobras. No, eso no, por ningún motivo. Y poco menos que lo echan en la oficina. Entonces Hoffman no entiende ni jota. Claro, Canaris ya sabía que a esas alturas, 1939, ya lo estaban espiando y su oficina estaba llena de bichos, de backs, ¿no es cierto?, de micrófonos. Entonces, cuando se está despidiendo, Hoffman, ya medio asustado con Canaris, le dice, alguien lo va a llamar. Le dice que lo van a llamar después. Y lo invitan a las maniobras del Báltico. Efectivamente, después aparece un enviado de Canaris, ¿no es cierto?, y lleva unos pases con un nombre falso, y le dice, usted ocupe esto, quédese callado y asista. Y asiste. Wow. Ese tipo... Por eso te digo, es un profesional del espionaje, ¿no es cierto? Un tipo que hizo una cantidad de maniobras gigantescas en distintos ámbitos. Esto que te estoy contando es una anécdota nomás. Hizo cosas bien siniestras también. En algún momento hizo algunas propuestas bastante exóticas, como envenenar ciudades con el agua y cosas así. Suavecito. Pero aparentemente la impresión que va quedando es que todo eso lo hacía en función de lo que querían escuchar de él. Y de ese modo él se mantenía en el poder. Al tiempo, ¿no es cierto?, que armaba Todo eso está contenido en este libro, La Conexión Chilena, porque hay anécdotas fenomenales. Bueno, perdona. Sí, dime. Por supuesto, estoy ansioso porque lleguemos al tema del triple espía chileno, ¿cierto? ¿Te gustó? Me encantó, pero yo quiero que pasemos por Serrano, por Miguel Serrano. Encantado. Eso. Lo que tú sabes. Lo que yo sé, la verdad es que yo llevo muchos años trabajando con el tema del nazismo y a mi gusto él es un personaje más bien anecdótico dentro del nazismo, ¿no? Desde el punto de vista académico, yo estoy terminando un doctorado en literatura y pese a que mucha gente dice que fue un escritor fantástico y todo, yo la verdad es que no... Todavía no encuentran las razones para eso. No le doy el más mínimo valor a sus textos, digamos, desde ningún punto de vista. Ya, wow. Pero sí, literariamente sí, escribía bien, pero no es Vargas Llosa, no es García Márquez, ni nada semejante. O sea, eso yo creo que hay una sobreestimación. ¿Y de dónde surge esa sobreestimación? La verdad es que no me la explico. Porque si tú lees, además, muchos de sus textos son básicamente propaganda de cosas esotéricas que ni siquiera se entienden. Perfecto. Ahora... Él era muy excéntrico, ¿no? Para decirlo intelectualmente, ¿no? Ni siquiera parece, por lo que me dice. Prefiero guardarme el comentario. Perfecto. Es que de verdad. Aquí no hay micrófonos puestos, ¿eh? Puedes hablar con toda la libertad del mundo. Todos los que tenemos aquí. Es que sabes que efectivamente me parece que se ha generado una especie de mito. Hay un mito en torno a su figura cuando la verdad es que hablaba cosas sin sentido. O sea, qué fuerte lo que está. Perdón. Pero el tipo decía que Hitler estaba escondido en la Antártica, o sea, y que tenían ovnis y cosas así. Pero no habrá sido surrealista él. No. Si él de verdad, amigo de Buñuel. Si él de verdad pensaba esas cosas y creía esas cosas. Además, yo creo que hizo un daño muy grande. O sea, el mito de Andinia, que hoy día vuela por internet, ¿no es cierto? Él es uno de los principales sujetos que propaga esa idea y que es una idea fantasiosa. A ver, en resumen, el mito de Andinia. El mito de Andinia es que supuestamente hay un plan del Estado judío, ¿no es cierto?, para comprar la Patagonia.
y establecerse ahí. Entonces, todas estas noticias falsas que aparecen, algunas tienen cierta base, porque efectivamente hay turistas de todos los países que viajan a la Patagonia. Muchos de ellos vienen efectivamente de Medio Oriente, muchos de ellos son de nacionalidad israelí, ¿no es cierto? Pero todos ellos vienen supuestamente en funciones de inteligencia porque están prospectando una compra de la Patagonia. Entonces, no te olvides tú, por ejemplo, que este personaje fue uno de los principales detractores, y más que detractor, denunciantes de que Douglas Tompkins, por ejemplo, era parte del plan Andinia, y esto era una maniobra judía. O sea, yo creo que hay que yo creo que hay que darle su lugar en la historia del personaje como el personaje excéntrico que fue, pero no mucho más que eso. Ahora, sin perjuicio de eso, lo que me parece más interesante de esto es que aparece documentación, en la documentación estadounidense sobre la búsqueda de Mengele, donde se deja en evidencia que este personaje, y puede que haya sido también una delusion, como dicen los estadounidenses, ¿no?, que está en negociaciones o en conversaciones con distintos grupos o distintos cabecillas neonazis de Europa para crear una especie de santuario para nazis en el sur de Chile, cosa que sabemos que no funcionó. Afortunadamente. ¡Wow! Ahora, y nos van quedando 10 minutitos de programa. Estamos conversando con Carlos Basso, La Conexión Chilena, Historias de Espías, de la editorial Aguilar, que es fascinante. Yo quiero que nos aproveches de contar en estos 10 minutos que nos quedan de esta historia, de este triple espía chileno que termina por avisar del ataque de Pearl Harbor. Bueno, eso es lo que él dice. pero ¿sabes qué? Se condice con otros antecedentes. A ver, lo que pasa es muy... Bueno, ¿él es chileno? Es chileno, un personaje de ascendencia alemana que se llama Alberto Kollel, que es detenido a fines de 1944, cuando la policía de investigaciones, ¿no es cierto?, detiene a un montón de nazis, y entre medio de ellos captan a uno que está vinculado con, que es este personaje, don Alberto, como le decían en los documentos, ¿no?, que está vinculado con uno de los espías nazis que había acá en Santiago. Es detenido en Santiago. Entonces, lo toman detenido y él dice, oiga, no, yo no soy nazi. Nos han dicho todo. Todos han dicho lo mismo. No, la verdad es que había muchos de ellos que decían orgullosamente que eran nazis y que estaban trabajando para la causa. Pero había algunos que, muchos de ellos mentían también. Entonces, que tiraban el poto a las moras. Entonces, en este caso había un ministro en visita, entonces este personaje le dice al ministro en visita, oiga, no, están equivocados, yo no soy espía nazi. ¿Y a qué es usted entonces? Bueno, yo estoy infiltrado en los nazis. ¿Y está infiltrado por qué? Porque yo soy agente del servicio secreto del ejército. El servicio secreto del ejército existe hasta el día de hoy. Siempre ha sido ¿Del ejército chileno? Del ejército chileno. Que es muy eficiente, siempre lo ha sido. Y se dedica a trabajos de inteligencia de su especialidad, digamos. O sea, hay una novela muy buena de un colega mío, Jorge Molina, que trata justamente sobre, y en la época actual, y eso está basado en datos verídicos, sobre cómo funciona el servicio secreto justamente en Montevideo, en Buenos Aires. Bueno, se llama La Casa de un Espía. Perfecto. Y este servicio secreto que existe hace muchos años, ¿no es cierto?, le explica a este detenido, el juez le dice, mire, a mí me captan hace varios años y me infiltran con los estadounidenses. Con la Embajada de Estados Unidos lo meten en contacto con gente de inteligencia de la Embajada de Estados Unidos, y al mismo tiempo lo meten en contacto con los japoneses, que los japoneses tenían un servicio de inteligencia gigantesco en Chile también. Y seguramente lo tienen todavía, así como los chinos, ¿no? Los japoneses estaban actuando desde... Y ponen cara como con los ojos redondos, para que no los pillen. Claro. Eran básicamente oficinistas acá en Santiago, los japoneses, que actuaban en distintas empresas de capitales japoneses. Y que enviaban información a Japón y a su vez ayudaban a los espías nazis. Entonces a Connell lo meten en contacto con ellos y obviamente hace muy buenas migas con estos espías japoneses. Y uno de ellos, según lo que cuenta él, le dice, una semana antes de Pearl Harbor, le dice, mire, vean lo que va a pasar en Pearl Harbor en unos días más. Y según Connell, él le manda esa información a los estadounidenses. Al Pentágono. Y los estadounidenses no le dan bola. Lo desprecian. Eso es lo que dice. O sea,
extraordinario. Pues, absolutamente. Bueno, y de ahí cuenta un montón de otras historias que suenan muy descabelladas. Cuenta que está infiltrado con los japoneses, de ahí se mete y se infiltra con los nazis. Cuenta una historia de que lo mandan una noche a buscar, cuenta que los estadounidenses una noche le encomiendan que se meta a la embajada japonesa y sustraiga el disco de códigos, el disco que usaban para encriptar comunicaciones. Entonces él dice, según lo que le dice al juez y le dice a los detectives que están ahí, le dice, bueno, usted sabe que los estadounidenses son medio porfiados, entonces uno no les puede decir que no. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, bueno, entonces usted se metió. No, en la embajada japonesa quedan 4 gallos armados toda la noche ahí, o sea, no hay ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, le falsifiqué un disco y se los pasé. ¿Y qué hicieron los estadounidenses? No, estaban muy contentos. Qué extraordinario. Sí. Ahora, todo eso ocurriendo en Chile durante el siglo XX. Bueno, y este tipo cuenta... Bueno, finales del siglo XIX, a partir de las historias de Arturo Prat. Exacto, perdón. Y para terminar con este personaje, gallo cuenta todas estas historias y otras historias más. Entonces, finalmente, el juez dice, bueno, a ver, llamemos al jefe del servicio secreto del ejército, un comandante apellido González. A ver si es que es verdad. Y llega González. ¿Ya? Y le dicen, bueno, ¿y todo esto que dice este gallo es cierto? Sí. Sí, es cierto. Efectivamente. O sea, hay matices, hay supuesto, datos, qué sé yo, pero el grueso lo que cuenta es efectivo. O sea, efectivamente el ejército, en ese caso el ejército chileno, a través de esta gente, infiltró a los estadounidenses, a los japoneses y a los nazis. ¡Wow! O sea, una pega de inteligencia gigante. Impresionante. Ahora, una de las cosas que tal vez nos va a quedar muy poco tiempo para desarrollar, pero que por lo menos le alcancemos a pegar un karate, el vínculo entre el movimiento de izquierda revolucionaria y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, la FARC. Efectivamente, hay 2 documentos que son muy sabrosos de la CIA. Todo eso está contenido en este libro de La Conexión Chilena. Así es, efectivamente. Por capítulos, podríamos decir. Exacto, ¿no? Exacto. Son historias eso es lo interesante, que además uno la puede leer, por ejemplo, el domingo después de almuerzo, uno puede leer una de esas historias. Puede que te indigestes con algunas de ellas. Por eso es que es ideal que lo haga después de almorzar, porque si lo hace antes de almorzar, tal vez no le dan ganas de almorzar. Exacto. Maravilloso. Mir FARC. Fíjate, quizás lo más interesante de esto es constatar, en función de esos 2 documentos, que la CIA tenía tal nivel de infiltración en su momento hacia la FARC y también hacia el MIR, que sabían 2 años antes lo que iba a pasar en el Tume. Hay un documento de 1978 que dice que justamente lo que estamos comentando, ¿no es cierto?, que el MIR, a través de la FARC, está haciendo un negocio de armas con Libia. Están tratando de vender unas armas a Libia, cosa que después Andrés Pascal Allende no es que confiese, sino que cuenta cuando fallece Gaddafi. En una entrevista que en la tercera él dice, sí, efectivamente estábamos haciendo ese negocio. Y esa plata estaba destinada a financiar el foco guerrillero que se estaba pensando instalar en el Tume. Eso lo saben hacía 2 años antes, porque eso pasó en 1980. ¡Qué impresionante! O sea, los tipos tenían absolutamente manejado todo. Y si tú ves otros documentos de la CIA que no están aquí, están en la CIA en Chile, por ejemplo. Ahora, pero es el MIR el que de alguna manera da, en parte, no quiero decir, da origen a la FARC. No. ¿Cómo es un joint venture. Es un joint venture. Nada más que eso. O sea, se asocian, así como el MIR se asoció con la ETA en España para cometer secuestros en su momento, cometieron secuestros muy, muy sonados. El MIR. Sí, por supuesto. Con la ETA vasca, Euskadi. Efectivamente, hicieron. Ellos tenían gente muy adiestrada en ese ámbito, ¿no es cierto? Y hicieron varios secuestros en conjunto. Ahora, yo lo que quiero saber, Carlos, porque me está empezando a dar susto. ¿Esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy? Sí, asumimos que sí. Asumamos que sí. Lo que pasa es que yo te puedo contar. Él dice, yo creo que sí, debe saber todo, Carlos Vaso. No sé todo, sino lo que pasa es que estos son datos. Necesitamos que pasen 25 años para que sepamos lo que está pasando hoy día, que es el periodo de desclasificación. Yo tiendo a pensar que, obviamente, todo el espionaje siempre ha existido y funciona, pero ha cambiado, porque el espía hoy día no es ese gallo con gabán y con una bufanda, que sé yo. Es un cyborg. Exacto. El espía hoy día es un gallo como Snowden, que tiene 22 años y que con suerte terminó en la educación media, pero que es un hacker y está metido todo el día en un computador, digamos, y se mete a tu pieza a través de tu teléfono, de tu televisor, te mete en un bicho en tu teléfono,
Si es que eres un tipo lo suficientemente interesante como para que te espíen. Que yo creo que la mayoría de nosotros no lo somos. Yo soy súper interesante, súper interesante. Podrían aprender tantas cosas. Oye, fenómeno, Carlos, ¿ah? Bueno, fenómeno, de verdad, súper atractivo, sobre todo para la gente. Recomendarles La Conexión Chilena, de Carlos Vaso, de Editorial Aguilar, Historias de Espías. Está en todos los libros, en todas las librerías. ¿Ya? ¿Ah? Y por lo tanto, ¿y se viene algo por aquí, por allá, en el horizonte? ¿Algún libro nuevo, no? Sí, por supuesto. Ya está ahí ya. Sí, estoy trabajando en este momento, sigue en ficción. Viene algo a fines de año, viene una cosa interesante. Ya, para descansar un poco de la realidad. Sí. Que debe ser agotadora. Pero sabes que es lo mismo que la ficción al final. Si tú te das cuenta, las cosas que aparecen aquí parecen ficticias. Maravilloso, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado y entretenidísimo. Le recomendamos a todo el mundo entonces cualquiera de los libros de Carlos Vaso, pero en especial La Conexión Chilena, Historias de Espías, insisto, de Editorial Aguilar. Recuerden, todos los días vamos a estar aquí a las 9 de la noche. Pensar es clave. Y por supuesto en www.radiolaclave.cl, desde los estudios de radio de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. No, te pasaste. Suerte en Concepción. Muchas gracias. Fue una hora para reflexionar y descubrir la importancia de las cosas simples de la vida. Mañana vuelve Federico Sánchez en Pensar es Clave.